El 17 de marzo de 1980 no parecía un día destinado a la infamia en la ciudad de Ambato, Ecuador, pues el sol intentaba, sin mucho éxito, atravesar la densa capa de nubes que a menudo corona los Andes, iluminando tibiamente el mercado de la Plaza 12 de Noviembre, donde el bullicio de los comerciantes y el olor a frutas maduras y especias ocultaban, como una cortina de humo, la presencia del mal absoluto que caminaba tranquilamente entre la multitud. Aquel día, la historia del crimen en Sudamérica estaba a punto de fracturarse para siempre, revelando una herida purulenta que nadie sabía que existía, encarnada en un hombre de apariencia insignificante, un sujeto delgado, de barba rala y ojos que parecían no reflejar luz alguna. Un hombre que en ese preciso instante acechaba a su próxima víctima con la paciencia de un reptil que lleva años perfeccionando el arte de la caza silenciosa. Si te apasionan las historias que el poder quiso ocultar y tienes el valor de mirar donde otros apartan la vista, suscríbete ahora. Lo que viene a continuación es aún más oscuro de lo que imaginas. Pedro Alonso López, un nombre que pronto se convertiría en sinónimo de terror desde los llanos de Colombia hasta las alturas de Perú, se encontraba allí mezclado entre las cholas y los campesinos, observando, calculando, sintiendo ese pulso oscuro que, según él, no era una decisión propia, sino una orden directa de fuerzas que escapaban a la comprensión humana. Un mandato visceral que le exigía sangre inocente para calmar a los demonios que habitaban en su propia psique fracturada. La gente pasaba a su lado rozando su ropa desgastada, ignorando que estaban hombro con la muerte misma, ignorando que esas manos, ahora quietas en los bolsillos, habían silenciado cientos de voces, apagado cientos de futuros y enterrado cientos de secretos en los lugares más desolados del continente. Porque el mal, amigos míos, rara vez se presenta con cuernos y cola, sino que a menudo lleva el rostro de la normalidad, la máscara de la irrelevancia. Y es precisamente esa capacidad de camuflaje lo que le permitió a este monstruo operar con total impunidad durante una década sangrienta. En ese mercado, el destino, caprichoso y cruel, decidió jugar una carta diferente cuando López intentó llevarse a una niña pequeña, utilizando su táctica habitual de encanto y engaño, ofreciendo baratijas o promesas vacías, pero esta vez el grito de la inocencia rompió el hechizo de invisibilidad que lo protegía. La madre, alerta por un instinto que solo el miedo primario puede despertar, reaccionó, y el mercado, que segundos antes era un ecosistema de comercio, se transformó en una turba furiosa, sedienta de justicia inmediata. Una justicia que no necesitaba jueces ni jurados. Solo piedras y palos lo rodearon, lo golpearon, y en una ironía que solo la historia real puede escribir, la policía llegó no para arrestar al mayor asesino en serie de la historia registrada, sino para salvarlo de ser linchado por un delito menor. Un intento de secuestro que, a los ojos de los oficiales, no era más que el acto de un vagabundo desesperado o un pervertido de poca monta. Sin saber, ni por asomo, que al subirlo a esa patrulla y llevarlo a la seguridad de la celda, estaban custodiando la llave de un cementerio masivo que se extendía por 3 naciones. Para entender cómo un ser humano puede despojarse de toda humanidad y convertirse en una máquina de depredación,
No podemos quedarnos en la celda de Ambato. Debemos retroceder el reloj del tiempo, disolver las paredes de la prisión y viajar a través de la memoria hasta el año 1948, al municipio de Santa Isabel en el departamento de Tolima, Colombia, durante una época que los historiadores, con una falta de imaginación casi clínica, han denominado simplemente como la violencia. Un periodo donde el color de la lealtad política, fuera rojo liberal o azul conservador, era razón suficiente para masacrar familias enteras, quemar pueblos y sembrar los campos con cadáveres en lugar de semillas. Fue en este caldero de odio y sangre donde nació Pedro Alonso López, el séptimo hijo de una familia que ya cargaba con el peso de la pobreza extrema y la desintegración moral, hijo de Benilda López, una mujer endurecida por la vida, una figura que en la mente del futuro asesino se transformaría en el origen de todo su rencor, la arquitecta involuntaria de su monstruosidad. Pedro no nació bajo una estrella, sino bajo una sentencia, pues su padre, un líder político local, fue asesinado poco antes de su nacimiento en medio de los conflictos partidistas, dejando a la familia a la deriva en un océano de miseria. Y aquí es donde la narrativa se oscurece, porque la relación entre madre e hijo no fue de amor y protección, sino de rechazo y violencia, estableciendo el primer eslabón de una cadena que años más tarde estrangularía a centenares de inocentes. La historia nos dice que cuando Pedro tenía apenas 8 años, un incidente trivial, quizás una travesura infantil o un momento de torpeza, provocó que su madre, en un arranque de furia o quizás de desesperación económica, al no poder alimentar otra boca, lo expulsara de la casa, arrojándolo a la calle como quien se deshace de un objeto roto, diciéndole que se buscara la vida, que ya no había espacio para él bajo ese techo de lámina y miseria. Imaginen por un segundo, si tienen el valor, la psique de un niño de 8 años, solo, en las calles de una Colombia desgarrada por la guerra civil, mirando hacia atrás para ver la puerta de su hogar cerrarse, no sabiendo que ese sonido, el golpe de la madera contra el marco, resonaría en su cabeza por el resto de su vida, convirtiéndose en el detonante de un odio visceral hacia la figura femenina, un odio que fermentaría en las alcantarillas de su alma hasta convertirse en un veneno letal. Desde ese momento, Pedro Alonso López dejó de ser un niño y se convirtió en un superviviente, un animal callejero que aprendió que la única ley que gobernaba el mundo era la ley del más fuerte, la ley de la selva de asfalto y tierra, donde la compasión es una debilidad y la crueldad una herramienta necesaria para ver el amanecer del día siguiente. Las calles de Bogotá en los años 50 no eran lugar para un huérfano de circunstancias. Eran un laberinto de peligros donde depredadores de todo tipo acechaban en las sombras. Y Pedro, pequeño y vulnerable, aprendió rápidamente que para no ser la presa, debía convertirse en algo peor, o al menos debía endurecer su corazón hasta que tuviera la consistencia de la piedra. Durante esos años formativos, fue víctima de abusos indecibles, situaciones que la decencia nos impide detallar gráficamente, pero que son necesarias para comprender la fractura total de su psique. Fue violado, golpeado, humillado
y utilizado por hombres que vieron en su desamparo una oportunidad para satisfacer sus más bajos instintos. Y cada uno de estos actos atroces fue, en retrospectiva, una lección de anatomía del mal para el joven Pedro, quien absorbió el dolor y lo transformó en una promesa silenciosa de venganza contra el mundo. No había psicólogos, no había trabajadores sociales, no había nadie que le tendiera una mano para sacarlo del abismo. Solo estaba él y la oscuridad que crecía dentro de su pecho, alimentándose de su inocencia perdida, hasta que no quedó nada más que un cascarón vacío lleno de resentimiento. En algún punto de su adolescencia, la sociedad intentó, de manera torpe y tardía, intervenir, y Pedro fue llevado a un orfanato. Un lugar que debería haber sido un refugio, pero que para él fue simplemente otra prisión. Otro escenario donde la jerarquía del poder se imponía con violencia. Y fue allí donde su comportamiento comenzó a mostrar las primeras grietas verdaderamente alarmantes. Las primeras señales de que el niño víctima estaba dando paso al adolescente victimario. Detrás de cada abismo humano hay una historia de negligencia que nadie se atreve a contar. Pero tú ya sabes dónde encontrar la verdad completa. Suscríbete para ver más y acompáñanos en este descenso. Se escapó, por supuesto, porque las jaulas no están hechas para las bestias que han probado la libertad absoluta de la calle, y comenzó su peregrinaje por la geografía colombiana, moviéndose como un espectro, robando coches, cometiendo pequeños delitos, perfeccionando su capacidad para ser invisible a los ojos de la ley, una habilidad que se convertiría en su mayor activo años más tarde. En 1969, el sistema judicial lo atrapó por primera vez por robo de vehículos y fue enviado a la prisión de La Modelo en Bogotá, una de las cárceles más peligrosas y sobrepobladas del continente, un lugar donde la vida valía menos que un cigarrillo y donde Pedro Alonso López terminaría su maestría en el arte de la muerte. Dentro de esos muros, la violencia no era una posibilidad, era una certeza diaria. Y fue allí donde ocurrió un evento que él mismo narraría años después con una frialdad espeluznante. Fue acorralado por varios reclusos que intentaron someterlo y violarlo, repitiendo el ciclo de abuso de su infancia. Pero esta vez, Pedro no era un niño indefenso de 8 años. Esta vez tenía un cuchillo, o quizás un trozo de metal afilado, y la ira acumulada de 2 décadas explotó en un frenesí de sangre. Asesinó a sus agresores, no 1, ni 2, sino 3 de ellos, según sus propias palabras. Y en ese acto de defensa brutal, cruzó la línea definitiva, descubriendo que matar no solo le daba poder, sino que le otorgaba una extraña y perversa sensación de control, una euforia que nunca había experimentado antes. Y aunque alegó defensa propia y logró evitar una condena mayor por esos hechos dentro del caos carcelario, algo dentro de él había despertado para siempre. La bestia había probado la sangre y ya no aceptaría otro alimento. Al salir de prisión, expulsado nuevamente a un mundo que no lo quería y que él despreciaba profundamente, Pedro Alonso López tomó una decisión consciente. No sería más una víctima, sería el depredador supremo, y su territorio de caza no se limitaría a una ciudad o un país, sino que abarcaría toda la cordillera de los Andes.
una serpiente de piedra y selva que conecta naciones y que le ofrecería el camuflaje perfecto para sus atrocidades. Comenzó su viaje hacia el sur, hacia Perú, en 1978, dejando atrás Colombia, pero llevando consigo sus demonios. Y fue en este trayecto donde su modus operandi se cristalizó con una eficiencia terrorífica, eligiendo siempre a las más vulnerables, niñas jóvenes, inocentes, de comunidades indígenas o rurales empobrecidas, aquellas a las que la sociedad a menudo olvida buscar, aquellas cuyas desapariciones apenas generan un informe policial archivado en sótanos polvorientos. Pedro se dio cuenta de algo fundamental y terrible. En la Latinoamérica de finales de los 70, marcada por dictaduras, inestabilidad política y pobreza extrema, una niña campesina desaparecida no era una prioridad para nadie. Y él explotó esa indiferencia sistémica con una crueldad metódica, convirtiéndose en el monstruo de los Andes. Sus métodos eran simples pero devastadores. Llegaba a un pueblo, observaba, identificaba a una niña que estuviera sola, pastoreando animales o caminando hacia la escuela, y se acercaba con esa máscara de amabilidad que había perfeccionado, fingiendo ser un vendedor ambulante, un viajero perdido o incluso alguien que traía noticias de familiares lejanos. Una vez que ganaba su confianza, o simplemente cuando lograba aislarla lo suficiente, la trampa se cerraba. Y lo que seguía son detalles que hielan la sangre y que nos obligan a cuestionar la naturaleza misma del ser humano. En Perú, según sus propias confesiones posteriores, la cifra de sus víctimas comenzó a ascender vertiginosamente, llegando a números que desafían la credibilidad, hablando de decenas y decenas de niñas que nunca regresaron a casa, cuyos padres las esperaron en vano mientras el sol se ponía sobre los Andes, sin saber que sus hijas habían cruzado el camino de un hombre que se veía a sí mismo como un instrumento de castigo divino o una fuerza de la naturaleza. ¿Cómo es posible que nadie lo detuviera? ¿Cómo pudo un solo hombre sembrar tanto dolor sin ser detectado? La respuesta es dolorosa. Se movía constantemente. Nunca permanecía en un lugar el tiempo suficiente para que las sospechas recayeran sobre él y operaba en las márgenes de la sociedad, en esas zonas grises donde el Estado apenas tiene presencia, aprovechando las fronteras porosas y la falta de comunicación entre las fuerzas policiales de los diferentes países. Pero incluso los monstruos cometen errores, y en Perú estuvo a punto de ser descubierto cuando una comunidad indígena lo capturó tras un intento fallido de secuestro. Sin embargo, en otro giro del destino que nos hace rechinar los dientes de frustración, fue entregado a las autoridades locales que, incapaces de probar sus crímenes mayores o simplemente desinteresados en investigar a fondo a un vagabundo, decidieron que la mejor solución era expulsarlo del país, deportándolo a Ecuador, entregando así la plaga a sus vecinos del norte. Una decisión burocrática que costaría la vida de cientos de niñas ecuatorianas. Y así regresamos al punto de partida, a ese interrogatorio en Ambato en 1980, donde los policías, creyendo tener a un simple delincuente, se encontraron frente a frente con el abismo. La atmósfera en la sala de interrogatorios cambió drásticamente cuando el capitán de la policía, un hombre curtido pero no preparado para lo que estaba a punto de escuchar, notó la extraña calma del detenido. Una arrogancia que no encajaba con su situación precaria. López
Mirándolos con esos ojos vacíos, comenzó a hablar, no con remordimiento, sino con orgullo, como un artista que finalmente puede presumir de su obra maestra ante un público cautivo. ¿Quieren saber la verdad?, preguntó, y las palabras que salieron de su boca cayeron como piedras pesadas en la conciencia de los presentes. Empezó a describir lugares, fechas y detalles específicos de niñas desaparecidas que la policía llevaba meses o años buscando sin éxito, revelando la ubicación de tumbas masivas, describiendo con una precisión quirúrgica la ropa que llevaban sus víctimas, los últimos momentos de terror y la forma en que disponía de los cuerpos. Al principio, los oficiales pensaron que mentía, que era un loco buscando notoriedad. Pero a medida que los datos se corroboraban, a medida que las excavaciones en los lugares señalados revelaban huesos pequeños y restos de vestimenta infantil, el escepticismo dio paso al horror puro. Fue entonces cuando entró en escena Ron Leitner, un periodista internacional que logró entrevistar a López en su celda y cuyas grabaciones y fotografías dieron al mundo el rostro del mal. En esas entrevistas, López soltó la frase que se convertiría en su epitafio mediático y que define su psicopatía. «Yo soy el monstruo de los Andes», declaró, afirmando haber matado a más de 300 niñas en Colombia, Perú y Ecuador, una cifra que, de ser cierta, lo colocaría como el asesino en serie más prolífico de la historia moderna, superando con creces a figuras occidentales más conocidas como Ted Bundy o John Wayne Gacy. Lo más escalofriante no era solo el número, sino la justificación. López hablaba de una misión, de una venganza contra las mujeres por el abandono de su madre. Y se refería a las niñas como flores que él cortaba antes de que se marchitaran. Una metáfora poética y retorcida para enmascarar la brutalidad de sus actos. La confesión fluyó como un río negro, detallando cómo seleccionaba a sus víctimas. «Me gustan las niñas de Ecuador, son más dulces y confiadas», llegó a decir, provocando arcadas en quienes escuchaban, demostrando una total ausencia de empatía, una desconexión absoluta con el sufrimiento humano que había causado. La sociedad ecuatoriana, al enterarse de la magnitud de los crímenes, quedó paralizada. No podían concebir que tal maldad hubiera estado operando en sus propios patios traseros, y la indignación se mezcló con el miedo, creando un clima de histeria colectiva donde cada desconocido era un sospechoso y cada niña una víctima potencial. Pero la historia de Pedro Alonso López no termina con su captura y confesión. De hecho, aquí es donde comienza el capítulo más vergonzoso y frustrante para la justicia sudamericana. Un capítulo que nos obliga a cuestionar la validez de nuestros sistemas penales y el verdadero significado de la palabra castigo. En Ecuador, la pena máxima permitida por la ley en ese momento era de 16 años de prisión, independientemente de la atrocidad del crimen o del número de víctimas. No existía la cadena perpetua, ni la pena de muerte, ni la acumulación de penas que permitiera encerrar a un monstruo de por vida. Así, el hombre que confesó haber apagado 300 vidas, el hombre que destruyó 300 familias y dejó una cicatriz imborrable en el continente, fue condenado a una pena que muchos considerarían un insulto a la memoria de las víctimas. 16 años. Hagan las cuentas,
Suscriptores, dividan 300 vidas entre 16 años. Y díganme en los comentarios si el resultado no les parece una broma macabra del destino. Un precio irrisorio por tanta sangre derramada. Durante su tiempo en prisión, López se convirtió en una especie de celebridad oscura, concediendo entrevistas donde manipulaba la verdad, a veces retractándose, a veces exagerando, jugando con la mente de los periodistas y del público, disfrutando de la atención que nunca tuvo como niño abandonado. Se comportaba como un preso modelo, un buen cristiano, que leía la Biblia y mostraba un arrepentimiento que los psiquiatras calificaron unánimemente como falso. Una máscara más en su colección para manipular el sistema y asegurar su supervivencia. Y el sistema, ciego y burocrático, funcionó exactamente como estaba diseñado, no como la justicia moral exigía. En 1994, 2 años antes de cumplir su condena completa, Pedro Alonso López fue liberado por buena conducta. Un término que en este contexto suena a blasfemia. Sí, lo escucharon bien. El mayor asesino de niños en la historia fue puesto en libertad. Se le abrieron las puertas de la prisión de Ambato. Se le dio un poco de dinero y se le permitió caminar nuevamente hacia la libertad, hacia el anonimato, hacia las sombras de donde había surgido. Inmediatamente fue deportado a Colombia, donde tenía causas pendientes, pero debido a tecnicismos legales y a la prescripción de delitos, así como a una evaluación psiquiátrica que lo declaró sano mentalmente, una conclusión que desafía toda lógica, Pedro Alonso López quedó, a efectos prácticos, libre. La última vez que se supo de él con certeza fue a finales de los 90, cuando visitó a su madre, la mujer que lo había echado a la calle décadas atrás, quizás buscando cerrar el ciclo de odio. O quizás simplemente para mostrarle en lo que se había convertido. Desde entonces, el monstruo de los Andes se desvaneció. Se convirtió en fantasma, en una leyenda urbana que se susurra para asustar a los niños en los pueblos de la cordillera. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe si murió en el olvido o si en algún rincón remoto de Sudamérica, un anciano de mirada vacía sigue observando a los niños jugar, recordando sus días de gloria sangrienta. La pregunta que queda flotando en el aire, pesada y tóxica, es: ¿realmente dejó de matar? ¿O simplemente aprendió a esconderse mejor? Si te atreves a conocer las respuestas que nadie más busca, ya sabes dónde encontrarlas. Suscríbete y activa la campana, porque la historia del crimen está llena de monstruos que nunca fueron atrapados. Y aquí, en este canal, los vamos a cazar a todos, uno por uno, en la memoria colectiva. Nos vemos en la próxima entrega.